Doctor Ben, si tuviera que definir concretamente el aspecto económico o la situación económica en la República Argentina, habida cuenta de todos los procesos que se han venido sucediendo, fundamentalmente las crisis internacionales que eventualmente puedan hacer o colocar a Argentina en situación de riesgo, ¿cómo la ve hoy? ¿Cómo lo observa hoy? La Argentina está bien, digo, lo que estoy diciendo es algo que tiene que ver con lo que está pasando este año y con lo que yo espero para el año que viene. No quiere decir que Argentina esté bien si uno mira 20 años para encarar un proceso de desarrollo, me parece que son dos cosas distintas. Pero hoy Argentina está bien, se bancó bien la economía argentina, lo peor de la crisis financiera internacional, con una caída del producto de la actividad económica de solo 2 puntos. De solo 2,5 puntos. Se bancó en simultáneo con la peor crisis financiera internacional en 70 años, la peor sequía desde 1952. Argentina sufrió el año pasado una caída en la producción agrícola de 32 millones de toneladas. Y a pesar de eso logró mantener un superávit de las cuentas externas de 16.000 millones de dólares. O sea, los bancos no sufrieron, todos ganaron plata, las principales empresas de la Argentina ganaron plata, o sea que Argentina, la verdad, resistió bien, está con una estructura económica fuerte, lo cual no quiere decir que no sea una economía también con problemas. ¿Por qué entonces se desconfía ciertamente, o sectores empresarios desconfían concretamente de la política económica del gobierno? Bueno, siempre desconfían, digamos, hay toda una historia. Este es un país que ha roto contratos, que ha incautado depósitos, que no ha pagado la deuda, entró en bancarrota, y esto no en los últimos años, durante los últimos 35 años. Argentina ya había entrado en default de la deuda en el año 82, había tenido problemas con los depósitos bancarios en 1965, digo, es un país que tiene problemas estructurales que tienen que ver justamente, entre otras cosas, con el rompimiento de contratos y con el cambio en las reglas de juego. Y además, yo creo que en cualquier país del mundo, frente a la crisis financiera brutal que vivió el mundo, si uno le pregunta a los empresarios cómo se sentían o cómo se sienten, y bueno, todavía se sienten con mucha incertidumbre porque tampoco está claro cuál es el rumbo que toma la economía mundial una vez que salió de lo peor de la crisis. ¿Eso impide que Argentina tenga un plan sustentable a largo plazo? No, Argentina lo puede tener, pero eso ya son decisiones de política. Digo, tener un plan sustentable a largo plazo significa tener un gobierno que logre consenso, que logre una mayoría significativa con un proyecto de país y donde 3 o 4 cuestiones de políticas de Estado se acepten por todo el mundo y se mantengan a rajatabla. ¿Por ejemplo? Bueno, digo, por ejemplo, entre otras cosas, tener una política fiscal sostenible a largo plazo para que el problema de la deuda deje de ser un problema para Argentina. Ha sido el principal problema económico y el causante de todas las desestabilizaciones. Ha generado, además de la pérdida de crédito para el país, que todavía no lo recuperó, bueno, ha generado que la gente ahorre en otra moneda distinta al peso. La inflación ha generado el 80% de los problemas de inflación de Argentina tuvieron que ver con imprimir papel moneda sin sustento para financiar un gasto público que no se podía sostener. Bueno, ahí hay claramente la necesidad de compromisos largos para tener equilibrio fiscal, pagar lo que queda de la deuda en los próximos 10 años, desendeudar completamente al país. Eso le va a dar una estabilidad financiera enorme, porque gran parte de la ruptura de contrato y la inestabilidad jurídica, la incertidumbre, tienen que ver con la inestabilidad macroeconómica. No es que los argentinos sean un país de gente que no le gusta cumplir los contratos. Argentina es un país donde el cambio en las reglas de juego, la incertidumbre, las devaluaciones han hecho muchas veces imposible el cumplimiento de los contratos, tanto por el Estado como por el sector privado. Y si vamos a tener un país que camine al desarrollo, ese país tiene que ser un país de reglas estables y de cumplimiento de esas reglas. ¿Usted considera concretamente de que la crisis internacional puede de alguna manera pegar algunos coletazos en el país? Digamos, si así fuera, ¿cuál es el grado de consecuencia que puede llegar a tener? Bueno, algo ya está teniendo. Estamos en pleno canje de la deuda y la aceptación del canje va a ser un poco menor a la prevista, justamente como resultado de esta incertidumbre internacional. También Argentina tenía previsto, como parte del canje de la deuda, poder emitir un bono en los mercados internacionales a 7 años a una tasa de interés por debajo del 10%, y en este momento no lo va a poder hacer porque la percepción de riesgo financiero en los mercados subió muchísimo y subió para todos los países, y también subió
para Argentina, y por lo tanto esto le ha puesto un freno a lo que era una agenda del país de recuperar el crédito. Veremos si esto se salva y a septiembre, octubre volvemos a entrar en una mejor situación. ¿Usted es partidario de enfriar la economía, habida cuenta de que el gobierno nacional estimula permanentemente el consumo? No, frenar la economía no, porque digo, frenar la economía normalmente es el camino hacia enfrentar problemas sociales muy graves, sobre todo en países como la Argentina, donde todavía tiene cuestiones estructurales graves no resueltas, como 23, 24%, 10 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza, de las cuales hay, yo diría, 3, 4 millones de personas que están debajo de la línea de indigencia. Entonces Argentina tiene que estimular, tiene que crecer. Lo que pasa que para todo también hay medida, para todo hay medida, es decir, todo esto tiene que ser consistente con mantener el equilibrio fiscal y algún superávit fiscal. Si uno, para empujar la economía, hace crecer el gasto público 40% en un año, eso no sirve. Si lo hace crecer 25%, eso sirve. Es decir, el gobierno tiene las posibilidades de poder controlar con el aliento al consumo el proceso inflacionario. Lo puede controlar, pero tiene que manejar la política fiscal manteniendo una expansión del gasto por debajo de la expansión de la recaudación. La principal ancla antiinflacionaria en la Argentina tiene que ver con la expectativa cambiaria. Siempre fue por eso. Las grandes inflaciones en Argentina son resultado de las grandes devaluaciones. Y las grandes devaluaciones son resultado la mayor parte de las veces de mantener un nivel de gasto público que no se puede sostener y que exige en algún momento empezar a imprimir moneda para financiar el gasto público. Cuando uno empieza a imprimir moneda, claramente desbalancea la relación que hay entre las reservas internacionales del Banco Central y la circulación monetaria y empieza a generar expectativas de devaluación. Por eso digo, hay que impulsar la economía. No hace falta impulsarla como se la impulsó el año pasado. El año pasado se le pegó un impulso enorme en todo el planeta. Pero como resultado de ese impulso enorme, también este año los mercados de capitales, los inversores empezaron a ver el déficit fiscal que se había generado en todos estos países que habían realizado las políticas de expansión o políticas contracíclicas, y hoy ya los mercados, los inversores le están pidiendo a la mayor parte de los países que inyectaron enormes cantidades de gasto público que frenen un poco en esa expansión, porque si no podrían generar insostenibilidad fiscal, o sea, podrían generar una situación en la cual el aumento del endeudamiento haga que en algún momento esa deuda no se pueda pagar. Y en la Argentina yo diría que el debate es el mismo. Argentina puede tener una política fiscal suavemente expansiva, pero lo que no tiene que tener es una política donde el gasto público explote. Hay un dato, usted tocó el tema del valor de la moneda, o sea, mejor dicho, el valor del dólar en este caso. ¿Qué podría llegar a suceder si el euro cae por debajo de los 1.10, 1.15, se revalúa el dólar y Brasil llega a modificar la moneda? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, digo, no es el mejor escenario, obviamente. Argentina todavía tiene colchón en el dólar, tiene un 20% de colchón. Si uno tiene una inflación del 20 y mueve el dólar al 10, lo que yo estoy diciendo es que ese colchón para fin del año que viene se va a haber terminado, suponiendo un dólar para noviembre, diciembre del año que viene de 4.45. Con un dólar de 4.45 el año que viene, el colchón cambiario que todavía tenemos va a desaparecer si seguimos con una inflación que este año nosotros lo estimamos en 21, pero que el año que viene puede ser perfectamente 24 o 25, porque el año que viene los aumentos de salario van a ser todavía seguramente mayores que los de este año. El euro, yo creo que su gran recorrido a la baja ya lo hizo, afectó el precio de los commodities, pero todavía estamos con el mismo euro que teníamos en diciembre de 2008, pero los commodities están 25% arriba, o sea, los afectados